Saludos, saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Un poquito tardecito, son las 9:14 en la mañana. Transmitiendo en vivo desde Monción, República Dominicana, a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros cibernautas que están ahí escuchando y viendo este programa a través de Facebook. Recuerda que puedes encontrarnos como Francisco Javier Rodríguez, también como Fénix Radio. Búscanos en todas las plataformas digitales. Fácil de conectar con nosotros, ¿eh? Así que, buen día, señor Manuel Tineo. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Buen día para todos. Por la gracia de Dios estamos bien, nos sentimos bien, agradecidos de Dios, porque siempre Dios está al tanto de nuestras necesidades. Nos cayó una agüita, una poca lluvia anoche, en la noche de anoche, y estamos agradecidos de Dios por tantas bendiciones. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Recuerda compartir el programa con todos tus amigos para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor a través de esta estación de radio digital y de este programa Despertar Cristiano. Pues bien, vamos a orar en esta mañana para que sea el Señor quien hable a través de nosotros. Oramos. Eterno Padre, Dios santo y poderoso que está en los cielos, gracias, Señor, por este día. Dios mío, nos ponemos en sus manos pidiendo que su palabra sea, Dios mío, puesta en nosotros, en nuestros corazones, Padre amado. Seamos usados, Señor, por usted. Que sea usted nuestra autoridad, Dios mío. Que sea usted quien nos ha elegido y ponga en nosotros lo correcto. Padre, le pedimos que el mismo espíritu que estuvo con Cristo, con los apóstoles, con los mensajeros eternos, Dios mío, con aquellos que aún Jacob se encontró en el campamento de Betel, que también estén con nosotros, Señor. Que toda explicación no sea nuestra, sino que sea dirigida por el Espíritu Santo, Padre amado. Que las personas que estén escuchando, Dios mío, sean llenas del Espíritu Santo también y del verdadero conocimiento que nos lleva a la santidad y a la unidad como una iglesia santa, Señor, como un mismo pueblo, Padre. Cuídenos, Señor. Aléjenos, Señor, de toda ofensa, de toda malicia nuestra, Señor, y propia, y de ofender, Señor, a nuestros hermanos y a su presencia santa también, Padre. Le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo y su Hijo Jesucristo se hagan visibles, Señor, y que sean ellos quienes tomen el control, Padre amado, para así poder glorificarlo a usted como Dios y nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Recuerden, 809-721-5028 es la línea por la cual usted se puede poner en contacto con nosotros a cabina. 809-721-5028. Queremos enviarle saludos a todo nuestro público a nivel mundial, nacional e internacional que nos escuchan y pueden vernos a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Saludos para ustedes. En esta ocasión nos encontramos en el capítulo 39 del libro del Génesis, explicando las Escrituras. Capítulo ¿qué? 39. En esta ocasión vamos a estudiar a fondo y ver las cualidades de José. Luego de que José fuese vendido por sus hermanos, la intención de los hermanos de José era matarlo. Pero luego el Espíritu del Señor intervino y ellos no procuraron matarlo, sino que lo vendieron a unos ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Luego de que se lo vendieron a los ismaelitas lo vendieron a los egipcios. Y he aquí donde José llegó a parar a la casa de Potifar. Vamos ahora a ver la conducta y cómo se comportó José. Ahora, con el comportamiento de José, que es lo que la Biblia muestra y quizá pasan por alto muchos lectores
o estudiosos de la Biblia. ¿Qué nos vamos a dar cuenta en esta historia? Con el poder del Espíritu Santo. El error que muchos cometemos, quizás en juzgar a Jacob. ¿Por qué digo el error que cometemos en juzgar a Jacob? Bien, tenemos que, para poder comprender esto, irnos al origen de Abraham. Escuchen bien. Dios escogió a Abraham, ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo que Dios escogiera a Abraham? El objetivo que Dios escogiera a Abraham, Dios lo revela en el libro del Génesis cuando va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ahí Dios explica cuál fue el objetivo de Dios, la voluntad de Dios, para qué Dios escogió a Abraham. Y él explica, escogí a Abraham, explica Dios, para que él enseñe a sus hijos, a su familia, aún a sus criados, mis caminos, la forma en que yo deseo o en que es correcto vivir delante de mi presencia. O sea, mis estatutos, todas mis normas. Aún después de él, que sus hijos se mantengan en las mismas normas que yo le he dado a Abraham. Ese fue el objetivo por el cual Dios escogió a Abraham. Incluso de ellos nacería también el Mesías, si ellos se mantenían en el orden en que Dios le había establecido. Claro, Dios tuvo que pasar muchos con Abraham hasta que Abraham llegara al punto de entender que era como Dios mandaba. Ahora, ¿cuál fue, qué traspasó Abraham a sus hijos? Porque no solamente lo traspasó a Isaac, también lo pasó a Ismael y a los demás hijos. Cómo comportarse en el orden de Dios. Aunque Isaac fue el hijo de la promesa, ¿qué vimos que hizo Isaac? Isaac le enseñó a sus dos hijos, eran mellizos o gemelos. ¿A cuáles? ¿Cómo se llamaban? Jacob y ¿qué? Y Esaú. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. ¿Qué le enseñó Isaac? Cómo vivir delante de la presencia de Dios. Y el deber de cada hijo que iba naciendo era enseñar a qué, a sus progenitores, a sus hijos, cómo vivir delante de la presencia de Dios. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué vamos a ver ahora aquí en la vida de José, en este capítulo, en este segmento, en esta historia? Y es lo que vamos a ver es que el único que captó las enseñanzas y la guardó en su corazón de los hijos de Jacob, por ahora, porque luego vamos a ver que después los demás hijos se arrepienten y cambian su forma de vivir y ya no se escucha más desgracia. Pero por ahora, el que estaba poniendo atención y estaba obedeciendo a su padre y guardando la enseñanza que lo mantenía unido a Dios era José. Porque Benjamín era muy pequeño. Pero José ya era un hombre adulto de 17 años, dice la Biblia. Así es. Ahora, vamos a ver, ¿por qué hay que aclarar esto? Escuchen bien esto. Hay muchas religiones, escuchen bien esto, hay muchas religiones, hay muchos pastores o sacerdotes o cristianos que piensan que las leyes de Dios, los estatutos de Dios, las normas de Dios, en el Antiguo Testamento, como se le llama, la gente vivía como los animales que actuaban por instinto, pero esto no es así. No actuaban por instinto, porque cuando se dice que se consultaba a Dios,
era porque se iban donde los profetas y Dios se comunicaba con los profetas y los profetas comunicaban el mensaje de Dios. ¿A quiénes? A los hijos. Ahora, ¿qué declaró Dios del propio Abraham? ¿Qué era Abraham? Abraham, el padre de la fe. Dios proclamó que Abraham era profeta. ¿Dónde vemos a Dios proclamando a Abraham como profeta? Cuando Abraham fue donde Abimelech y le dio la esposa como mujer a Abimelech, siendo esposa de Abraham, Dios fue donde Abimelech y le dijo: si te acuestas con la mujer que tienes, morirás. Pero ¿qué le dijo Abimelech? Abimelech le dijo: Señor, pero yo soy inocente. ¿Matarás también al inocente? El Señor le contestó: porque eres inocente es que yo mismo vine a advertirte. Pero ahora ve, porque el hombre que es el esposo de esta mujer es profeta y él orará por ti. ¿Qué está declarando Dios que era Abraham? Profeta. Entonces Dios hablaba directamente con Abraham, porque Abraham era profeta y a través de Abraham se podía consultar a Dios, y así simultáneamente. Entonces esto es para que usted vea el objetivo. Y muchos que dicen que la gente actuaba como chivos sin ley o por instinto, aquí vemos que no es así. El Señor hablaba con aquellos profetas lo mismo que habla contigo y conmigo hoy. ¿Tú quieres consultar al Señor? Ve a la Biblia. ¿Tú quieres consultar, por ejemplo, qué dice Dios del matrimonio? Ve a la Biblia. ¿Tú quieres consultar cuál es la voluntad de Dios con los hijos? Ve a la Biblia. Porque Dios no cambia su palabra. Dios no cambia. Y es por esto que vamos a ver ahora la actitud del comportamiento de los hijos de Jacob, con la excepción de José. Para que esto vean que todos los argumentos de Dios estaban vigentes aún en el Antiguo Testamento. No escritos, pero sí estaban vigentes porque Dios lo transmitía a los profetas para que los profetas lo hablaran y el que escuchara pues guardara la palabra de Dios en su corazón. No sé si entendieron esta introducción. ¿Usted entendió, señor Manuel Tineo? Pues bien, dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 39 del libro del Génesis lo siguiente: José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio, oficial de Faraón, capitán de la guardia, de mano de los ismaelitas que lo habían traído. Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Y José vivió en casa de su señor el egipcio. Fíjese con esta historia otra cosa también importante que tienen aquellos que son escogidos por Dios y que Dios está con ellos. Porque hay muchas personas que le falta razonamiento. Le falta razonamiento. Antes de seguir leyendo, yo quiero que ustedes pongan atención a varios detalles que la Biblia va a mencionar. Uno de ellos es, recuérdese, ¿con quién Dios está? ¿Con quién es que Dios está? Dice la Biblia que Dios está con José. Si está con José, está bendiciendo a José, ¿verdad que sí? Ahora, fíjese luego cómo por causa de José, Dios también bendice a quien recibió a a José. Fíjese esto. Usted verá. Dice, su amo, oigan bien esto, porque le digo que voy a mencionar varios detalles que quizás otras personas no lo han mencionado. Fíjese estos detalles. Oigan bien.
Su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Qué está reconociendo aquí el egipcio? Que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía en todo prosperaba. Escuchen esto. Aún en Egipto se tenía conocimiento del Dios de Abraham. Porque en Egipto había muchos dioses y se negaban a obedecer al Dios de Abraham. Pero este egipcio está reconociendo ¿qué? Que Dios está con José. Ah, pero no un dios egipcio. No un dios egipcio. Está reconociendo que Dios, la palabra cuando dice, está reconociendo que Dios es refiriéndose al Dios de Abraham, el Dios de Israel. Recuérdense eso. Está reconociendo. Dice aquí, su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así José halló gracia en sus ojos y le servía. Y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde que le encargó su casa, oigan bien esto, y desde que le encargó su casa, todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? De José. ¿A causa de quién? De José. Ahora, óiganme esto. Estamos hablando de bendiciones de Dios a causa de otras personas. Usted sabía que todavía hay personas que yo se lo menciono porque la Biblia lo dice. Pero le menciono esto para que aquel que escuche se mantenga fiel, él, sin importarle que sus hijos no se mantengan fieles, sin importarle que la iglesia donde va no se mantenga fieles, sin importarle que el mundo entero donde él habita no se mantenga fiel. Quédese usted siendo fiel, porque por usted, dice la palabra, por usted Dios puede bendecir a alguien más. Por usted son beneficiados los demás. Dios lo declara. No dice Dios, yo hago llover a los buenos sobre la tierra, por los buenos y por los malos. Porque es que donde están los buenos también está lo malo. Y si no llueve. La palabra dice que por lo justo llueve y se benefician los injustos. Los injustos, exacto. Porque viven en la tierra también. Exacto. Ahora, ¿por quién ahora aquí Dios estaba bendiciendo los bienes y la casa de este hombre? ¿Por quién era? Por el testimonio de José. Por José, porque José estaba siendo fiel a Dios, a las enseñanzas que recibió de su padre. Los hermanos de José no se mantuvieron fieles. Aquí hay que darse cuenta de algo. Los egipcios servían a dioses extraños, Claro. no al Dios verdadero. Pero por el testimonio de José y que en todo lo que José hacía prosperaba, fue que Potifar se indignó en él y vio que él le servía a un Dios vivo que le respondía su respuesta. Exactamente. Por eso quise leerle esto. Le dije que le voy a mencionar detalles importantes que hoy en día la gente pasa por alto, que no se quieren mantener ni fieles a Dios porque creen que Dios no va a cumplir su promesa. Señores, fíjese cómo dice la palabra aquí. Y este hombre no era un cristiano, no era un devoto del Señor. Pero oigan lo que dice la palabra. Dice, y desde que le entregó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea que la causa no es el egipcio. No, es José. La firmeza de José en Dios.
Lo que prospera. Te está hablando claro. La causa, o sea, la fuente de la bendición es ¿quién? José. Déjame decirte que la causa de la bendición de tu hogar y de tus hijos puede ser tú. Pero mantente fiel a la enseñanza bíblica. No la dobles, no la dejes, aunque tus hijos no sean fieles. Aunque tu pastor, tu sacerdote, el pueblo donde vivas, donde quiera que tú estés, no sean fieles. Mantente tú fiel, porque por tu causa ellos pueden ser bendecidos, corregidos, alimentados. Pero tú tienes que ser la causa. Y la causa tuya tiene que ser Dios. Así es. Aquí podemos ver con firmeza que la palabra de Dios se cumple. Todo lo que Dios dice se cumple. Una gente fiel, justa, al lado de un injusto, puede atraerle bendiciones porque le da ejemplo y porque Dios ve que ese justo necesita. Si usted está al lado de él, también usted va a beneficiar. Claro. Siendo injusto, se va a beneficiar. Porque la palabra de Dios es clara, donde dice que por quién sale el sol. ¿Por quién usted cree que ese sol está ahí afuera? Es porque el mundo necesita sol. Es porque los hijos de Dios necesitan sol. No es porque la tierra y esto. Si aquí no hubiera hijos de Dios en esta tierra, aquí no hubiera sol. Aquí no lloviera. Aquí no hubiera oxígeno. Aquí no hubiera nada, pero es porque hay hijos de Dios que necesitan toda esta cosa. Amén. Entonces, así es. como los que están alejados de Dios viven en la tierra, al Dios mandar todas estas bendiciones, ellos también se benefician. Pero no es directamente para los injustos, es para los justos. Pero se benefician los injustos al mismo tiempo. Así es. Y fíjese que sigue diciendo la palabra. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Fíjese, todo lo que tenía ¿quién? José. Lo que tenía Potifar, todas las posesiones, la familia, el ganado, la casa, todo. Pero había una causa por el cual Dios estaba haciendo esto. La causa era José. No, y que Potifar vio que había seguridad poniendo todo su bien en la mano de José. Exacto, pero que quiero decirle que la causa de la bendición y que estaba haciendo esto no era simplemente José, sino Dios a través de José. A través de José. La causa de que hubiera prosperidad, hubiera bendición y abundancia, era porque Dios estaba con José. Y también Dios quería que Potifar a través de José lo conociera a él también. Exacto. Dice, y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José y no se preocupaba de nada más que del pan que comía. Oigan, la mente de este hombre estaba tranquila. La mente de este hombre estaba tranquila porque José era el que se encargaba de todos los problemas, de resolver todo. Era el segundo al mando. Todo estaba en la mano de él y todo estaba marchando de forma correcta. Vamos a ver ahora al enemigo actuar a través de la mujer de Potifar. Y aquí es donde vamos a ver ahora los mandamientos, el Espíritu de Dios obrando. Vamos a ver ahora los que los mandamientos, el Espíritu Santo de Dios actuando, la enseñanza que se ve, porque ¿quién le enseñó esto a José? Esa enseñanza fue transmitida por parte de su padre, de Jacob, porque la circuncisión, ¿en qué consistía la circuncisión? Nadie sabe en qué consiste la circuncisión. Una señal, es un pacto. Es un pacto, pero la circuncisión consiste en algo más. La circuncisión consiste en que quien circuncida tiene que traspasar las normas de Dios a quien es circuncidado.
Y estos hijos de Jacob son circuncidados, o sea que Jacob tenía que pasarle sus normas de Dios a ellos. Es como el bautismo. ¿Usted se cree que el bautismo es simplemente un bautismo? Es la circuncisión del corazón, dice la palabra. Nadie puede ser bautizado sin que se le diga y se le enseñe a mantenerse en las normas de Dios. Recuerden que se olvidan de lo importante. El objetivo de la circuncisión, quien era circuncidado, tenía que enseñársele las normas de Dios. Se circuncidaba, pero se le enseñaba el por qué se le hacía eso y para qué se le hacía eso. Entiéndase esto. Por esto, otro pueblo que quisiera pertenecer al pueblo de Israel tenía que aceptar la circuncisión y aceptar las normas de Dios también. Esto no era, uy, ya yo estoy circuncidado, ya yo puedo hacer lo que yo quiera y seguir viviendo la misma vida, teniendo dioses y lo que sea. Esa no es la voluntad de Dios. Por esto le estoy hablando aquí. El por qué. Ahora estamos viendo. Fíjese entonces. Sigue diciendo. José era de hermoso semblante y bella presencia. Después de esto, la esposa de su amo, o sea, la esposa de Potifar, el dueño de la casa, puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él no quiso y dijo a la esposa de su amo, mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa. Me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este mal? Fíjese la contesta ahora, lo que sale de la boca de José. Mírese, dice aquí, ¿cómo pues haría yo este mal? Y pecaría contra Dios. ¿Con qué? ¿Qué está reconociendo José? Dios que iba a pecar. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? Aquí no hay fornicación. Recuerden que la fornicación es cuando son dos personas solteras que tienen relaciones sexuales sin ningún compromiso. Pero esta, ¿de quién es esposa? Aquí el pecado que se podría haber consumado por causa de la mujer había sido adulterio. Había sido adulterio. Pero ¿contra quién dijo José que era ese pecado? Contra Dios. Oh. Aquí estamos viendo ahora la función de la circuncisión de José haciendo efecto. En ese pacto presente. Aquí estamos viendo la circuncisión de José haciendo ¿qué? Efecto. Pablo, hablando de esto, dice, ¿de qué le vale a un circuncidado estar circuncidado si se comporta como uno que no está circuncidado? No sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿cómo se está comportando aquí José? Hijo de Dios, como un hijo de Dios que teme a Dios. Como un hijo de Dios que teme a Dios. Y está dando declaración con su propia vida que la santidad de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios existían y estaban siendo traspasados de generación tras generación, de padre a hijo. Y él había escuchado y había guardado la palabra de Dios en su corazón y le era fiel a Dios.
Por eso quería mencionarlo bien. Le dije que le iba a mencionar detalles que hoy en día la gente pasa por alto. Y por causa de esto es que muchas religiones o iglesias andan como chivos sin ley, que no tienen razonamiento, no tienen conocimiento de Dios. Y dice la palabra, por falta de conocimiento, ¿qué? Perece mi pueblo. Hay gente que están poniendo su confianza en alguien que no lo ha ordenado Dios, sino que lo han ordenado ellos mismos, su propia congregación, con sus propios métodos y su propia doctrina, dejando por un lado la palabra de Dios. Y a esa gente es que ellos siguen ciegamente y se matan con cualquiera por el ser humano. Defienda la palabra de Dios y no tuerza la palabra de Dios. De esta forma, usted es bendecido y son bendecidos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué estaba bendiciendo Dios? ¿Cuál era la causa que Dios bendijo la casa de Potifar aquí? Aún nosotros hoy en día, usted se cree, y lo dice la misma palabra, que nosotros somos salvos por nuestra propia causa. El ser humano tiene una causa por la cual es bendecido y no hemos sido destruidos. Y la causa es Jesucristo. La causa por la cual Dios bendice la tierra todavía y somos benditos todos es Jesucristo. Porque Él se mantuvo fiel hasta la muerte. Él lo dice ahí la palabra, porque como Él se mantuvo fiel y fiel hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta los humos. Y ahora de la justicia de Él somos nosotros beneficiados. Escúchese eso. Tal vez usted se cree que por mi linda cara, o porque yo sea que oprima inrecto, es que Dios me bendice. No. Dios me bendice porque mira a Jesucristo cuando yo fallo. Y Cristo con su amor intercede por mí y me ayuda a arrepentirme de mis propios pecados y a practicar la justicia delante de Dios. Cristo me enseña a practicar justicia, a practicar palabra de verdad, a que si se dice sí es sí y si se dice no es no, que no esté hablando por hablar, que mantenga silencio cuando no sepa algo. Y el que se comporte, dice la misma palabra, de otra forma, eso procede del mal, dice Jesucristo. Entonces, aquí vemos a José comportándose de esa forma. Guardando ¿qué? ¿Contra quién dijo él que pecaría? Contra Dios. Contra Dios. Porque ya su padre, Jacob, le había transmitido a José los mandamientos, las normas de Dios. Por eso él conocía que adulterio es un pecado. Mire lo que sigue diciendo, dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Pero ella, dice aquí la palabra, pero ella hablaba a José cada día. Y él no consistió en acostarse con ella, ni aún en estar con ella. Oigan bien esto. José no quería estar ni solo con esa mujer, porque ya sabía las intenciones de ella. No fue un solo día, como hay muchos que quizá piensan que fue un solo día que ella entró a la habitación, etcétera, y ella se desnudó, etcétera. No, ella insistía, porque veía autoridad en este muchacho, veía fuerza, veía dominio, veía belleza. Y las mujeres, eso es lo que a las mujeres le atrae. Ver un hombre capaz, un hombre que resuelva problemas, un hombre que ellas se sientan seguras. Esto era atractivo. Ella comenzó a seducir al muchacho. Acuéstate conmigo, hazlo conmigo. Pero no pudo, porque ¿a quién le era fiel José? A Dios. A Dios.
Eso no solamente fue un día. Tal vez usted cree que el enemigo le va a poner una tentación un solo día. El enemigo insiste. O sea, el espíritu del enemigo insiste en hacerte caer. Aquí la Biblia habla claramente que ella insistía. Miren bien, pero ella hablaba a José cada día. ¿Qué dice aquí? Cada día. O sea, ella estaba insistiendo en esto, porque cada día que tenía la oportunidad, ella le hablaba de lo mismo. Ella buscaba la oportunidad. Claro. Pero dice, y él no consistió en acostarse con ella, ni aún en estar con ella. O sea, no consistió en acostarse, pero tampoco en acercársele. Ya José sabía que había peligro. Sí. Un día, oigan bien esto, un día José entró en la casa a cumplir su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, o sea, lo agarró por su ropa y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó fuera. Oigan bien esto. ¿Cuánto tiempo tenía ella tratando de que José se acostara con ella? Tiempo. Aquí dice la palabra que no había nadie. Y ella se le fue tratándole de seducirlo. Nosotros podemos hacernos ver la escena en nuestra mente. La casa estaba sola, no había nadie. Posiblemente una mujer hermosa, posiblemente. Aquí no se describe la mujer, pero posiblemente una mujer hermosa. Porque quien era el esposo de ella era un hombre de alto rango y rico. Y ella lo agarró tratando de que él respondiera. Pero ¿qué hizo él? Se mandó. Y ella se quedó con un pedazo de su ropa. Dice, entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó fuera. Cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había salido, llamó a los de la casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo y yo di grandes voces. Oigan esto. ¿Qué está haciendo la mujer aquí? ¿Cómo se está comportando la mujer aquí? Acusando a José. Dice, y al ver que yo gritaba, dejó su ropa junto a mí y huyó. Y ella retuvo la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces ella le habló lo mismo. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó. Cuando Potifar oyó las palabras de su esposa, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Cuando él escuchó lo que la esposa le había dicho, ¿qué se encendió? Se enojó, y cualquiera se enoja. Pero nosotros que leemos ya sabemos lo que está aconteciendo. Ahora, lo que yo quiero que usted se note, o el deseo de Dios, porque por algo esta historia está escrita, es ver el comportamiento de José. Haciendo un parentesco o un contraste, como se dice, aparte de Benjamín, que era el niño más pequeño, fíjese estas cualidades de José.
con los demás hermanos? ¿Se estaban comportando ellos como este muchacho? No. Entra, viejo. ¿Se estaba comportando? No se estaba comportando. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta aquí. Por eso Dios también escogió a José, porque solamente él era fiel de los hijos de Jacob. Incluso, de forma natural, escuchen bien, de forma natural, o usando el juicio, quien debió ser usado por Dios para comportarse de la forma de José, ¿usted sabe quién era? Era Judá. Porque de Judá fue que descendió Jesús. De Judá. Pero Judá en aquel entonces se comportó como se comportó José. No. Ninguno de los hijos. Ni Rubén, que fue el primogénito de los hijos de Israel, se comportó de forma justa. Porque la historia de Rubén, ¿cómo comienza? Acostándose con una de las mujeres ¿de quién? De Jacob. Entonces, esto es para que usted vea que desde la antigüedad, desde el comienzo, hay unos que se han comportado más fieles o han sido fieles y otros, aunque de la misma rama, aunque del mismo cuerpo, son infieles. Por eso es que hay promesa para el que se mantiene fiel. Hay promesa para el que se mantiene fiel. Y aquí vemos cumplimiento de promesa. Antes de ser dadas las promesas, ya aquí se están ¿qué? Porque vemos a quién. Vemos a Potifar siendo bendecido por causa de quién. De José. Ahora, fíjese esto. Declara la palabra que después que José salió de la casa de Potifar, ¿siguió igual la casa de Potifar siendo bendita? No. No. La bendición luego la recibió Faraón. Entonces, esto es para que usted vea lo que tiene que ver con lo que es la circuncisión. En aquel tiempo era la circuncisión, en este tiempo es el bautismo. Y lo que es la fidelidad. ¿En qué consiste la circuncisión? Yo lo expliqué ahorita. ¿Usted se acuerda, Manuel Tineo? La circuncisión tiene varias... No, ¿en qué consiste? ¿Para qué es? Porque la circuncisión consistía en que quien era circuncidado se le tenía que traspasar los estatutos de Dios para que lo cumpliera y lo viviera. Y después de él, los que nacieran de él, también él los circuncidara y les enseñara los estatutos de Dios para que se mantuvieran en ellos. Es lo mismo que le estoy diciendo, es lo mismo que el bautismo. El bautismo no simplemente consiste en confesar de boca que Jesús es el Señor, no. Es en comportarse, en guardar la palabra y enseñar a los demás a mantenerse en esos estatutos de Dios. En eso consiste lo que es la circuncisión y el bautismo. Sí, aquí podemos ver que la circuncisión llenaba un papel muy importante en cada persona, porque aunque podemos ver como que se imponía, pero el deber era que la familia debería ser circuncidada, la familia.
aunque quizás no estaban de acuerdo, porque aquí podemos ver muchos circuncidados cometiendo errores y contrario a la voluntad de Dios, pero al fin y al cabo la circuncisión le era tomada en cuenta, porque si ya usted es una persona que reconoce los errores y se arrepiente, y ya usted está circuncidado, ya usted pasa a ser miembro de la familia de Dios, porque usted tiene todo en orden, pero era como algo que tenía que llevarse a cabo, que la familia tenía que ser circuncidada, aunque cada quien cogiera su destino, pero al fin y al cabo Dios buscaba cómo hacerle comprender que estaban errados y ellos terminaban reconociéndolo y arrepintiéndose de todas sus cosas. Así es. Habían unos que eran fieles y honraban lo que recibían y otros no honraban nada. Exacto. Los primeros hijos de Jacob no honraron la circuncisión ni la palabra de Dios. Luego que ellos vieron que se cumplió todo lo que Dios había transmitido a través de José. Dice la palabra entonces del Señor ya para terminar. Ya para terminar dice, el amo tomó a José. Dice entonces la palabra ya para terminar. El amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey. Y José quedó en la cárcel. Pero el Señor estuvo con José. ¿Qué le dije ahorita? ¿Con quién estaba Dios? Con José. Recuérdense que no vayan a pensar como hay muchos que dicen, no, fue por la causa de cómo se comportó Potifar. Nada de eso tiene que ver. No. Recuerden que por eso le dije cuál era la causa. No cambiemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos unas malas costumbres que yo a veces como que se me entra la ira del Señor. Que la palabra es clara y nosotros ponemos palabras que no están en la Biblia. No cambiemos la palabra del Señor. Por eso le digo a cada persona, y la palabra lo dice claramente, todas las bendiciones que vienen a nosotros no es por causa de nosotros, no es por nosotros, es por causa del Hijo de Dios. Exactamente aquí la palabra está presentando la causa de la bendición. ¿Quién es aquí? José. Es José. No importa lo que los demás hagan. José hubiese podido estar en el desierto solo y en el desierto solo florece por causa de José. No se podemos poner otra causa porque la causa la está presentando la Biblia. Es José y con él está Dios. Y porque a veces, como estamos explicando, quizás nos ponemos a mirar al faraón, cómo se comportó con José, y podríamos decir que a faraón se le ablandó el corazón y esto. Pero no fue nada de eso. Fue el comportamiento de José. Exacto. Y a quien José estaba representando. Exactamente. Que ellos pudieron ver en José. Así es. A quien José representaba. Entonces eso fue lo que hizo que aún ellos teniendo otros ideales, aunque fuera en ese momento, pudieran ver y confiar en el Dios que guiaba a José. Porque tampoco podríamos decir que en José, pero ellos veían una virtud en él. Así es. Escuchen bien lo que sigue diciendo. Pero el Señor estuvo con José, le extendió su bondad y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, Dios estando con él, también encontró gracia en la casa de ¿quién? Donde se encontró nuevamente. Sí, porque preso también él recibió mucho privilegio, claro, por su comportamiento. Y oigan bien lo que sigue diciendo. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en esa prisión. Todo lo que se hacía allí lo hacía José. El jefe de la cárcel no necesitaba atender
cosa alguna que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Amén. Entonces, dése en cuenta, la causa ahorita no era Potifar. No, señor. La causa sigue siendo José. Lo mismo que pasó en la casa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahora para que ustedes vean la causa. Cuando el Señor mandó a fabricar una arca, cuando el Señor mandó a hacer una arca para él habitar ahí, ¿quiénes eran bendecidos? ¿Cuál era la causa de que todo donde llegaba esa arca era bendecido? ¿Cuál era la causa? ¿La causa eran los israelitas? No, la causa no eran los israelitas. La causa era el arca del pacto de Dios. Donde quiera que tuviera esa arca, todo lo que estaba alrededor de esa arca prosperaba. Porque la causa era el Dios mismo. Aquí la causa era José, porque donde quiera que José estaba, ahí estaba Dios con él. No sé si me doy a entender en este sentido. Hay veces que nosotros pensamos que somos bendecidos por otra cosa. No. Es porque Dios está ahí. Es por el mismo Dios. Esa es la causa de la bendición. Y aquí la causa es porque Dios está ¿con quién? Con José. Y puede también estar con nosotros. No, claro está. Yo no estoy diciendo eso. Sino que con quien Dios está, esa es la causa de la bendición. Sí, porque aquí podemos ver que José cae preso por causa de la esposa de Potifar que lo acusa. Pero entonces aquí José en la cárcel preso está demostrando, dando un testimonio que es contrario a la acusación que se le está haciendo. Claro. Miren cómo ya el carcelero lo pone ahí como encargado de los presos y toda la cosa. ¿Pero por qué? Por su buena comportación. Así es. Entonces, podría caerse la acusación de la esposa de Potifar, donde el carcelero diría, pero este hombre no merece estar preso. Porque Así es. Es la comportación que está hablando. Amén, así es. No, y luego con los años, vamos a ver que José llegó a ser más grande incluso que el mismo que lo metió preso. Yo figuro la cara de esa persona después, cuando vio que José llegó a ser el segundo, se puede decir el segundo faraón. Y se podría decir que no fue el segundo, que fue el primero, porque ya todo se le había confiado a él, la administración. O sea que el mando estaba en José. Lo que se iba a hacer era a José que había que consultar. Sí, pero que dice, estamos hablando conforme a la palabra, y dice la palabra, que, y la misma palabra dice, que mayor solamente que José era faraón. O sea, sí, quedó en el segundo mando, hablando de autoridad. Aunque claro, todos los demás mandos que tuvieran mando, que iban por debajo de Faraón, Faraón lo puso por debajo de José. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, ya hemos terminado este programa, pero quise detallarle estas cualidades, cumplimiento de promesas que hoy en día la gente pasa por alto por falta de conocimiento. Pero aquí fíjese cómo Dios cumple la promesa de bendecir a alguien más por causa de usted. Pero para esto tenemos que mantenernos ¿qué? Fieles. Si usted aceptó el bautismo, si usted aceptó a Dios, a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y aceptó a Dios en su corazón, séale fiel.
séale fiel a Dios, sea responsable con Dios ya en lo que a usted competece a usted hacerlo. Y usted va a ver que Dios será mucho más fiel en lo que a Él le competece hacer. Amén. Pero fíjese cómo hay claridad de los estatutos, de los mandamientos de Dios, estando vigente en los corazones de los seres humanos que fueron elegidos por Dios, aún sin los mandamientos estar inscritos en piedra, como fue en los tiempos de Moisés. O sea, dése en cuenta de las cosas para que usted vea cómo Dios obra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esperamos que esta explicación le haya llenado de motivación para que también usted sea bendecido y que también nosotros seamos bendecidos. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Nos despedimos dándole la gracia al Señor por tantas bendiciones, por tan bonita explicación. Hemos aprendido más acerca de la vida de José. De lunes en adelante seguimos desarrollando este tema para ir conociendo más. Que el Señor nos siga bendiciendo en este día. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted ha estado con nosotros, nos ha ayudado como instrumento para exponer su palabra. Ponemos la audiencia en su mano, Señor, su familia, para que la palabra haya llegado a su mente y que ellos puedan analizarla y sacar el mejor provecho de su palabra. Pongo, Señor, su iglesia a nivel mundial, los dirigentes en su mano, para que ellos también puedan apercibirse de su palabra y entender qué es lo que usted espera de cada uno de nosotros. Miren a nosotros, miren nuestra familia, mire el hermano Francisco Javier, su familia, su esposa, su madre, sus hermanos. Mire mi esposa, Señor, mis hijos también, mis hermanos, toda nuestra familia que todavía no ha venido a usted por falta de conocimiento, esperando, Señor, que usted nos ayude a presentarlo a usted, a todo ello, y que ellos puedan conocerle y que puedan venir también a usted, Padre. En su mano lo ponemos. Mire la iglesia desde aquí de Monción, Señor. Mire, Señor, la actividad del sábado que ya se acerca. En su mano ponemos todo. Déjanos, Señor. Ayúdenos que todo salga bien. Ponemos a todos nuestros vecinos, amigos en su mano, Padre. Quédese con nosotros lo que resta de este día. Perdónenos, Padre, en todo lo que le hayamos ofendido. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros en este tu programa, Despertar Cristiano. Bye bye.